Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a todas las últimas horas pendientes de las respuestas de Rusia a los golpes de Donald Trump. Enseguida les contamos las declaraciones del presidente ruso, declaraciones del Kremlin burlándose de las sanciones de Estados Unidos en un momento en el que el mundo se fija en cuál es el próximo movimiento de China, mirando también a los mensajes que van a lanzarse en los próximos minutos en esta coalición de voluntarios con Zelensky alertando sobre catástrofes humanitarias en Ucrania, mientras la situación se sigue tensando en Venezuela. Enseguida les contamos la última hora en este sentido, pendientes también de Oriente Medio o del dato de inflación en Estados Unidos que hemos conocido hace apenas unas horas, pero vamos a empezar mirando a Rusia, vamos a empezar mirando a las declaraciones del presidente ruso, un Vladimir Putin que calificaba de acto inamistoso estas sanciones de Estados Unidos. Decía que en el aspecto económico tendrán consecuencias concretas, pero no tendrán un impacto notable. Теперь, что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас носят серьезный, конечно, характер, это понятно, и будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии. Это, конечно, попытка оказать давление на Россию. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением. И, безусловно, Россия имеет такую привилегию чувствовать себя, считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía que el impacto se va a limitar, va a depender del tiempo que se extiendan estas sanciones. Se espera que Putin recapacite. Escuchamos el mensaje de Trump. President Putin basically said today that Russia is immune from U.S. sanctions. He said that it would not impact the Russian economy in any serious way. Is he wrong? I'm glad he feels that way. That's good. I'll let you know about it in 6 months from now. Okay, let's see how it all works out. Por su parte, el Kremlin desafió hoy al presidente de Estados Unidos tras las sanciones que adoptó contra las dos mayores petroleras rusas. Decía, veremos si Dios quiere qué pasará en 6 meses. Ya vemos lo que ocurre ahora y vemos lo que ocurría hace un año o hace 2, lo que apuntaba en su rueda de prensa telefónica. El portavoz del Kremlin decía además, respondiendo a esta afirmación de Donald Trump de que veremos qué pasa dentro de 6 meses, que Rusia se inmune a las sanciones. Decía, Dios mediante, veremos qué pasará en 6 meses o en un año. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin consideraba un error celebrar una reunión con Donald Trump sin estar seguro de obtener el resultado esperado. Después de aplazar la cumbre en Budapest, expresaba que Moscú siempre ha apoyado la continuación del diálogo, incluso ahora, pero que desconoce si la reunión de Budapest podrá tener lugar. Este era el mensaje de Putin sobre su reunión con Donald Trump. И сама встреча и место ее проведения были предложены американской стороной. И я согласился с этим, но выразил соображения в этой связи и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить, и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата. Президент США решил отменить или перенести эту встречу. Скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, y сейчас это. Un Donald Trump que decidía imponer un nuevo paquete de sanciones a Rusia, optando por una vía intermedia entre las opciones que su equipo económico había preparado desde hace meses, es lo que revela The Wall Street Journal. Las medidas se centran en el sector energético ruso, con sanciones dirigidas a Rosneft, Lukoil y sus filiales, dejando de lado las opciones más duras, que incluían sanciones directas contra los líderes del Kremlin. Fuentes cercanas a la Casa Blanca explicaban que Trump tomó la decisión el 22 de octubre tras reunirse con Scott Bessent y consultar con el secretario de Estado Marco Rubio y su secretario de Defensa Pete Hegseth, ambos favorables al movimiento. Según este informe, la paciencia de Trump se agotó ante la falta de avances diplomáticos con Moscú y el continuo bombardeo ruso sobre Ucrania. Decía el presidente, quería enviar un mensaje de fuerza, pero sin cerrar del todo la puerta a una negociación.
En un sorprendente cambio de rumbo, la política de Estados Unidos hacia Rusia experimenta un vuelco inesperado, y es que Donald Trump, históricamente crítico con Vladimir Putin, ha suavizado su discurso sobre el líder ruso, generando alarma y especulación internacional. Según la agencia Bloomberg, este giro no fue casualidad. El influyente senador, el secretario de Estado, Marco Rubio, habría jugado un papel clave en recalibrar la estrategia de Estados Unidos. Rubio, conocido por su postura firme frente a Moscú, analizaba la situación en Ucrania y los movimientos de Rusia, influenciando directamente la decisión de la Casa Blanca de adoptar un enfoque más diplomático. La noticia ha encendido el debate dentro del Partido Republicano y entre los aliados internacionales. Algunos analistas consideran esta nueva táctica como una oportunidad para reducir tensiones, mientras otros advierten que puede percibirse como debilidad, enviando señales confusas a Rusia y a los socios estratégicos de Estados Unidos. Rubio afirmaba que aún queda un largo camino por recorrer antes de cualquier acuerdo en Ucrania, dejando claro que este cambio no implica concesiones inmediatas, sino una estrategia calculada. El portavoz del Kremlin restaba importancia este jueves a las declaraciones de Donald Trump, que aseguraba haber aplazado su reunión con Vladimir Putin prevista para su última conversación telefónica. Peskov aclaraba que las fechas exactas de la cumbre nunca fueron oficialmente anunciadas ni acordadas. Dice que era muy difícil frustrar algo sobre lo que no había acuerdos. Destacó que tanto Trump como Putin han coincidido en que no tiene sentido reunirse solo por el hecho de hacerlo y que antes deben realizar preparativos sólidos entre sus equipos diplomáticos. Dice que es necesario que haya un trabajo previo a nivel de los ministros de Relaciones Exteriores. Rusia, que no se quedará de brazos frente a la última ronda de sanciones de la Unión Europea. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, advertía que Moscú tomará medidas efectivas y contundentes tras la adopción del 19º paquete de sanciones contra Rusia. Decía, Rusia condena enérgicamente cualquier medida coercitiva, unilateral ilegítima. Cada vez más países comparten y apoyan este enfoque, es lo que apuntaba Zaharova, enviando un mensaje claro. La respuesta rusa será firme y calculada. La portavoz también advertía que la Unión Europea se está aislando en el escenario mundial al imponer sanciones que afectan incluso a los socios de Rusia. Asegura que estas medidas no pasarán desapercibidas. Este nuevo capítulo en la tensión entre Rusia y la Unión Europea podría marcar el inicio de una escalada de acciones recíprocas, mientras los mercados y la comunidad internacional siguen de cerca los próximos pasos de Moscú. Además, les contamos que Japón ha enviado cazas este viernes para interceptar y monitorizar a un grupo de aeronaves rusas, entre ellas bombarderos con capacidad para transportar armas nucleares que volaron cerca de su territorio. Es lo que decían las autoridades del país, decía literalmente, y se desplegaron cazas de las Fuerzas Aéreas de Autodefensa de Japón para interceptar bombarderos y cazas de combate rusos que volaron hacia el mar de Japón. Es lo que apuntaba en su cuenta de la red social X el ministro de Defensa japonés. Las aeronaves identificadas eran varios bombarderos estratégicos Tu-95 y cazas Su-35 que, según Koizumi, han sido utilizados en la guerra de Ucrania. Dice que está llevando a cabo diariamente actividades militares junto a Japón. Esta es la realidad, es lo que confirma este representante japonés. En Hungría, su primer ministro, Viktor Orbán, confirma que están trabajando para encontrar una forma de eludir las sanciones de Estados Unidos sobre compañías rusas, es lo que apuntaba el primer ministro en una entrevista con la radio estatal Kossuth este viernes. Añade que ya ha hablado sobre este tema con la compañía húngara de petróleo y de gas. Mindent kivettünk belőle, ami rossz volt Magyarországnak. Tehát ez egy olyan szankciós csomag, amely bár folytatja a szankciós politikát, amely gyökerében elhibázott, de ez a csomag Magyarországot nem érinti negatív módon. Mindig úgy tárgyalunk, hogy ha lesznek is újabb szankciós csomagok, az Magyarországra ne gyakoroljon negatív. Además, les contamos que durante su visita a Londres, Zelensky ha afirmado que Rusia está preparando una guerra energética invernal con el objetivo de dejar a Ucrania sin calefacción ni electricidad. Rusia ya está atacando instalaciones de producción de gas e infraestructura energética crítica. Este es el mensaje de Zelensky, alerta sobre un desastre humanitario. Yes, I agree with you that Putin doesn't show that he wants to stop the war, and he really began steps pushing us to such humanitarian disaster. What he wants to organize this winter is, of course, with attacks on energy, on gas, on water supplies. It's understandable what to do. I'm very thankful to you that we are not alone in this situation from the very beginning of war.
Por su parte, China respondía que Zelensky anunciaba este apoyo de Rusia, este apoyo sobre Rusia, y dice que decide su postura según las circunstancias del asunto. Dice que siempre promueven un alto el fuego y conversaciones de paz. Sus esfuerzos cuentan con el reconocimiento de la comunidad internacional. Es lo que apuntaba el ministro de Asuntos Exteriores. Anuncia que seguirán apoyando un avance hacia la paz. Además, les contamos que Donald Trump no solo es un presidente, sino que es un fenómeno político que ha logrado redefinir las reglas del poder en Estados Unidos. Su influencia va mucho más allá del Partido Republicano, del Congreso o incluso de la Casa Blanca. Financial Times lo llama la supremacía de Trump, un sistema en el que el liderazgo personal del expresidente pesa más que las instituciones, las normas y los equilibrios tradicionales del poder. Desde su regreso, Trump ha consolidado una estructura de lealtades que le permite dominar el discurso político y condicionar el comportamiento de todo el aparato estatal. Sus aliados en el Congreso y en los medios repiten su narrativa. Sus críticos, aunque intenten resistir, se ven obligados a responder en el terreno. El resultado es que Trump no solo marca la agenda, sino que además la define. Esta supremacía no se basa únicamente en políticas o decretos, sino en algo más profundo, un control simbólico sobre la base republicana, sobre gran parte de la opinión pública y sobre un aparato mediático que se alimenta de su figura. Incluso fuera del poder formal, su presencia mantiene al país en un estado de confrontación constante, donde cada decisión, desde una sanción a Rusia hasta un fallo judicial, se interpreta en función de su impacto político sobre Trump. Financial Times advierte que este fenómeno trasciende la política de Estados Unidos. En muchos países, líderes populistas autoritarios han aprendido de su estilo, una mezcla de comunicación directa, desprecio por los filtros institucionales y una narrativa de ellos contra nosotros que mueve pasiones más que las ideas. Trump, en este sentido, ha exportado una nueva forma de ejercer el poder de la presencia. La pregunta que plantea este análisis es inquietante. Estados Unidos está ante una transformación estructural de su democracia, donde la figura del líder sustituya al sistema. La supremacía de Trump podría ser más que una etapa política, podría ser el modelo de poder que marque el futuro en Occidente. Un Donald Trump que se enfrenta a una demanda federal por la demolición del ala este de la Casa Blanca, parte de un ambicioso proyecto de 300 millones destinado a construir un nuevo salón de baile en los terrenos presidenciales. La acción legal fue presentada por Charles y Judith Burgess, una pareja de Virginia que interpuso una moción de emergencia ante un tribunal federal este jueves. En su denuncia alegan que las obras violan leyes federales de preservación histórica y planificación urbana. Piden la suspensión inmediata de este proyecto. El plan, defendido por la administración Trump como una renovación modernizadora, ha generado controversia por el alto coste y la falta de transparencia sobre los verdaderos objetivos de la construcción. Según medios locales, el proyecto también incluye la renovación del búnker presidencial subterráneo, algo que la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente. Pendientes también de la NASA, un día más ponemos el foco en Tracy Atlas, el tercer objeto registrado que viene de afuera. Alcanzará su punto más cercano al Sol, su perihelio, el próximo 29 de octubre. Esa aproximación será una ventana científica decisiva para intentar responder al gran interrogante si simplemente es un cometa con características exóticas o un objeto artificial con comportamiento intrigante. Según cálculos orbitales, Tracy Atlas llegará a su perihelio el 29 de octubre a una distancia de aproximadamente 1,3564 UA, unos 203 o 206 millones de kilómetros del Sol. En ese punto se moverá a su velocidad máxima relativa al Sol. Días antes del perihelio, Tracy Atlas pasará por conjunción solar. Estará prácticamente detrás del Sol desde la perspectiva de la Tierra, lo que será imposible observar con telescopios terrestres convencionales en ese periodo. Eso significa que la ventana de observación directa estará cerrada justo en el momento clave, limitando lo que podremos ver a instrumentos que no dependan de la línea de vista directa. Antes de acercarse al Sol, Tracy Atlas ya ha mostrado indicios de desgasificación, es decir, liberación de gases volátiles incluso cuando estaba a 6,4 UA del Sol. Si el objeto desplaza su trayectoria con una aceleración extra, eso podría indicar empujes internos, es decir, evaporación anisotrópica, liberación de gas direccional o incluso mecanismos artificiales. Esa es una de las claves para diferenciar un objeto astronómico de uno tecnológico. Ese 29 de octubre no es una fecha cualquiera, es el momento en que todos sabremos si Tracy Atlas será sometido o no a una prueba. Observaremos aceleraciones inesperadas, emisiones inusuales o nuevas especies químicas, comportamientos dinámicos radicales. Entonces podríamos acercarnos a la respuesta más fascinante de todas, si es natural o si es algo distinto. La respuesta es que se trata de un objeto natural, sería una buena noticia, pero también confirmaría límites para lo que los objetos interesantes pueden hacer y cuánto de misterio queda en lo desconocido.
Además, les contamos que Venezuela anunciaba este jueves el despliegue de la Fuerza Nacional Bolivariana en sus costas para las próximas 72 horas, es decir, hasta el domingo de esta semana, para llevar a cabo ejercicios militares. El movimiento responde a la presencia y movilización de Estados Unidos en el Caribe. Llega después de que The New York Times filtrase la autorización de Estados Unidos a la CIA para acciones encubiertas en Venezuela. Dice el comunicado que este ejercicio se va a mantener por 72 horas porque ahora hay que fijar todos los puntos, en lo que apuntaba un Maduro que explica que las autoridades estarán presentes en todo, desde el estado Zulia, en el noroeste fronterizo con Colombia, hasta el estado Sucre, noreste, cercano a Trinidad y Tobago. En concreto, Venezuela está llevando a cabo operaciones de reconocimiento de rutas terrestres, de vigilancia aérea, operaciones de exploración y radioeléctricas también, levantamiento de drones, operaciones anfibias en algunas partes de las costas venezolanas y saturación y profilaxis también policial en algunas partes de las zonas costeras del país, es lo que explica el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino. Mirando a la alerta máxima en Venezuela, nosotros ponemos el foco en Londres, en esta coalición de voluntarios, declaraciones de Zelensky, de Rutte, de Starmer. Les escuchamos ya. The British people and by all Europeans every single day. Just a few moments ago here in the United Kingdom, we saw the sentencing of 6 men for Russian-sponsored arson attack on a warehouse in East London. This was a warehouse storing humanitarian aid and satellite equipment destined for Ukraine. We will not tolerate this hostile activity. And it just underlines the point. Your security is our security. What happens on the front line of Donetsk today is shaping our collective future for years to come. And that's why Emmanuel and I brought the Coalition of the Willing together again today. We stand with you, stronger than ever, united behind Ukraine, and united with President Trump in calling for the fighting to stop.